Buenos días. Buenos días para todos. Honorables concejales, señor secretario, buen día. Saludo muy especial al personal del consejo, mi amigo Mario Gutiérrez, que nos acompaña hoy en la sesión, y la comunidad que nos ve a través de la red social. Señor secretario, demos inicio a la sesión, por favor. Sí, señor presidente, con los buenos días para todos los asistentes, damos inicio a la sesión ordinaria número 10, correspondiente al día viernes 10 de marzo de 2023, siendo las 9:00 minutos o'clock. Nos ponemos por favor de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera, guarda la Virgen de Chiquinquirá. Justo se va la estrella, busca la cultura. Sobre la montaña como una bandera, guarda la Virgen de Chiquinquirá. Justo se va la estrella. Y las anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo, nunca de Catrillo, la estrella más alta en honor a Dios. Y las anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo, nunca de Catrillo, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá. Justo lleva la estrella, buscando la cultura. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá. Justo lleva la cultura, a la derecha. Señor secretario, por favor, verificar el quórum. Con mucho gusto, señor presidente. Verificación del quórum, honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Natalia Alejandra Londoño Parra, Andrés Felipe Ruiz Orrego, Natalia Alejandra Londoño Parra, Presente. Juan Pablo Arteaga Cano, Mauricio Cruz Henao, Presente. William Villa Vázquez, Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana, Presente. Elvi Leonardo Muñoz Morales, Saúl Virgilio Quintana Parra, Presente. Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Eso fue a propósito, presidente, para darle protagonismo al honorable concejal, pero no se aguantó, lo iba a dejar de último. Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Willington Herrera Arroyave. Presente. María Patricia Londoño García. Presente. Robert Orley Moncada Torres. Presente. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Luis Felipe, Juan Pablo y Elvis. Señor presidente, con la presencia de 12 honorables concejales en el recinto, hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, secretario. Por favor, démosle lectura al orden del día. Con mucho gusto, señor presidente.
Damos lectura al orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 10, correspondiente al 10 de marzo del año 2023. Primero, socialización del reglamento interno del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Los concejales que estén a favor de aprobar el orden del día, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Demos el inicio al orden del día, señor secretario, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Entonces corresponde la socialización del reglamento interno del Consejo Municipal. Continuamos con la exposición de nuestros abogados, Valentina Redonda, Camilo Montoya, todo ello con el acompañamiento y la asesoría de Santiago Peláez, nuestro jurídico. Damos la bienvenida entonces a nuestros jóvenes jurídicos. Buenos días a todos los corporados, gran saludo a la mesa directiva, a nuestro secretario don Daniel Guerra y a cada uno de los compañeros de la corporación. El día de hoy vamos pues como a darle continuidad al tema que damos ayer iniciado. Esperemos aquí un segundo por favor que nos proyecten las diapositivas. No es de recordar que el día de ayer quedamos en esta diapositiva, entonces vamos a darle pues como continuidad al tema para el día de hoy. Estamos hablando sobre los proyectos votados negativamente, que se dice que el proyecto de acuerdo votado negativamente por la plenaria del Consejo se entenderá rechazado y se archivará. El proyecto que no recibiere aprobación en primer debate durante cualquiera de los periodos de sesiones ordinarias o extraordinarias será archivado, y para que el Consejo como tal pueda pronunciarse nuevamente respecto a este proyecto que fue rechazado, el autor de este proyecto de acuerdo deberá presentarlo nuevamente ante la corporación. Esto según pues el artículo 75 de la ley 136 de 1994. Revisión y ordenación. Cerrado el debate y aprobado el proyecto de acuerdo, pasará de nuevo al ponente o a otro miembro de la comisión, si así lo dispusiere la presidencia de la comisión, para su revisión y para redacción del respectivo informe para segundo debate. Esto es de que cuando ya se ha cerrado ese debate dentro de la comisión, antes de ser remitido a la comisión, debe ir acompañado con un informe que debe ser radicado por el proponente del proyecto, para que una vez llegue a segundo debate, se tenga en cuenta para la lectura dentro de esa socialización que se le va a dar al proyecto de acuerdo en la plenaria, perdón. Este informe será suscrito por su autor, autores y autorizado. La anterior, Walter, por favor. Era la anterior. Eso, ahí. Este informe será suscrito por su autor o autores y autorizado con las firmas del presidente y el secretario de la comisión. En este caso, el secretario de la comisión viene a ser el secretario general del consejo, porque nosotros no contamos pues como con secretario para cada una de las comisiones, sino que es el secretario general quien va a ser de secretario de cada una de las comisiones permanentes. Envío del proyecto de acuerdo. Aprobado el proyecto de acuerdo en primer debate por la comisión respectiva, su presidente lo remitirá con los antecedentes del mismo y con los documentos producidos en su tramitación al presidente de la plenaria, para que se realice todo lo pertinente para el segundo debate. Cuando se va a hacer el envío de este proyecto de acuerdo a la plenaria, de llevar unos anexos, como les decía anteriormente, debe ir acompañado el proyecto de acuerdo con esa exposición de motivos, con ese informe de la comisión, que es donde se haya de pronto surtido alguna modificación o algo que se haya debatido dentro de esa comisión, para que esa tenga lectura también a la plenaria, es el informe de la plenaria, qué fue lo que se modificó o qué acontecimientos surgieron durante el desarrollo de esa comisión. Segundo debate, dice que los proyectos de acuerdo deben de ser sometidos a consideración de la plenaria
de la corporación 3 días después de su aprobación en la comisión respectiva, que esto es, cuando es aprobado ese proyecto de acuerdo en la comisión, se tienen 3 días para que llegue a la plenaria. Entonces, ese día se va a debatir ya en el segundo debate. Modificaciones en plenaria. Cuando a un proyecto de acuerdo le deban ser introducidas modificaciones, adiciones, supresiones durante debate en plenaria, estas podrán resolverse sin que el proyecto deba de regresar a la respectiva comisión a la cual le dio inicio el trámite de socialización. Entonces, esto es de que si en el caso de que en el debate dentro de la plenaria, por manifestación de alguno de los corporados, se le deba introducir alguna modificación, esta se podrá resolver directamente en la plenaria y no tendrá que devolverse pues como a la comisión que le dio inicio de trámite a ese proyecto de acuerdo. Las enmiendas. Se admitirán en las plenarias las enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas o gramaticales. Entonces, esto puede ser que de pronto se haya ido de pronto una palabra incorrecta, de pronto en la forma gramatical que un número no coincida pues como con lo del proyecto. Entonces, ahí dentro del desarrollo de esa plenaria se puede pues como solicitar la enmienda ahí directamente, sin, como dije anteriormente, sin que tenga que devolverse pues como a la comisión permanente. No se considerarán las enmiendas negadas en primer debate, salvo que se surtan mediante el procedimiento de la apelación. Esto es que si en algún momento se negaron esas enmiendas en la comisión, pero se interpuso la apelación, esas serán tenidas en cuenta para la plenaria. Entonces, dentro de la plenaria podrán como subsanar ese tipo de modificación en el caso pues, de que haya un recurso de apelación de por medio. La revisión final. Terminado el debate de un proyecto de acuerdo, si como consecuencia de las enmiendas introducidas o de la votación de los artículos de texto resultare incongruente en alguno de esos puntos, la presidencia por iniciativa propia o a petición de alguno de los corporados podrá enviar el texto aprobado en plenaria a una comisión accidental redactora para que ellos hagan como esa verificación de legalidad y de que el texto como se aprobó cumpla pues como con todos esos requisitos de ley. Bueno, en la aprobación ya aquí hoy nos va a hablar la compañera Valentina, pues el día de hoy la exposición sí es un poco más corta, entonces quedamos atentos a cualquier modificación o solicitud por parte de alguno de los corporados. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con el tema de la aprobación de los proyectos de acuerdo. Vamos a ver entonces que una vez aprobado el texto de ese proyecto de acuerdo, este deberá llevar la firma del secretario general y de la mesa directiva. Luego, este proyecto de acuerdo le corresponderá la sanción al alcalde. Es decir, una vez que se tenga el texto de ese proyecto firmado por el secretario y por la mesa directiva, esta deberá remitirse al alcalde municipal para que éste observe este texto y dé la firma pues a ese proyecto. Eso lo encontramos en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994. ¿Cómo va a ser entonces la publicación de ese texto del proyecto de acuerdo una vez sancionado? Es decir, una vez revisado y sancionado por el alcalde, este se podrá publicar por medios físicos, puede ser a través de una gaceta, puede ser de local o regional, o a través de medios de comunicación que sean respectivamente autorizados por el Consejo. Por ejemplo, en la página web principal. Esto lo encontramos en el artículo 81 de la Ley 136 de 1994. ¿Cuáles van a ser esos efectos de la publicación de ese proyecto de acuerdo? Es decir, de ese acuerdo que ya es un acuerdo municipal una vez esté sancionado. Recordemos que los acuerdos municipales son actos administrativos generales. ¿Por qué generales? Porque no tienen determinada una persona en específico, sino que es un público en general.
y estos no serán obligatorios hasta que se hayan publicado de manera oficial. Como lo dije ahorita, puede ser por medios físicos o por medios tecnológicos. Puede ser en la página web del Consejo, pero teniendo en cuenta que se debe tener la autorización. Eso está en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. Bueno, este punto es muy importante, que es una de las preguntas que nos decía ayer el concejal Juan Pablo, que es la revisión por parte del gobernador. Acá, una vez ya se tiene sancionado ese acuerdo municipal, entonces el alcalde deberá remitir dentro de los 5 días siguientes una copia al gobernador del departamento, en donde éste va a cumplir esa atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución. ¿Qué nos dice esa atribución? Es que el gobernador tiene la facultad de revisar la legalidad de ese acuerdo y podrá, si lo considera, pues si por ejemplo ve motivos fundados de inconstitucionalidad o que de pronto ese acuerdo va en contra de la Constitución y la ley, podrá remitirlo a un tribunal administrativo para que éste lo revise. ¿Cuáles son entonces las objeciones al proyecto aprobado? Las objeciones le corresponde al alcalde municipal. El alcalde podrá presentar objeciones ya sea como de inconveniencia, porque considera que ese proyecto no es conveniente como que llevarlo a cabo, o por razones de derecho, es decir, que considere que este va en contra de la Constitución o de la ley. El alcalde va a disponer de unos días, teniendo en cuenta como el orden o la numeración de ese proyecto, va a disponer de unos días para presentar esas objeciones. Va a disponer de 5 días de 5 días para devolver esas objeciones si el proyecto no cuenta con más de 20 artículos. Va a disponer de 10 días cuando el proyecto es de 50 artículos y de 20 días cuando el proyecto excede esos 50 artículos. Como les decía ahorita, hay 2 clases de objeciones que puede presentar el alcalde municipal. Son las objeciones por inconveniencia y las objeciones de derecho. Las por inconveniencia es que cuando considere que este proyecto no es necesario o no es conveniente para la comunidad llevarlo a cabo, o las objeciones de derecho, es decir, cuando considere que ese proyecto de acuerdo va en contra de la Constitución o lo establecido en la ley. ¿Cómo va a ser entonces la devolución de esas objeciones, ya sea que se encuentren en sesiones ordinarias o extraordinarias? En el caso de que el Consejo sí se encuentre dentro del tiempo estipulado de las sesiones ordinarias, esas objeciones van a ser devueltas por parte del alcalde al Consejo, y ya el presidente lo que va a hacer es nombrar una comisión accidental para que revise esas objeciones presentadas por el alcalde, y se tendrá un tiempo de 5 días hábiles. Y en el caso de que el Consejo no se encuentre en esas sesiones ordinarias, es decir, se encuentren en un receso, entonces el alcalde podrá convocar a sesiones extraordinarias en las cuales se va a presentar esas objeciones, se nombrará una comisión, si así lo dispone el presidente, para revisar las objeciones presentadas por el alcalde, y se tendrá un término no superior también a 5 días hábiles. Bueno, para mañana vamos a seguir con el tema de la participación ciudadana. Muchas gracias. Presidente.
¿Algún concejal desea intervenir con relación a la exposición de los compañeros del día de hoy? Concejal Wilson Arenas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días de nuevo a todos. Camilo, abogado, un ejemplo de apelación de negación de modificaciones. Usted habló en términos muy técnicos, me gustaría aterrizarlo en un ejemplo práctico, un ejemplo de apelación de negación de modificaciones. Yo sé lo que es apelar, pero no, apelar, pero es más profundizar como a los términos de nosotros, ¿cierto? Y siempre se habla en términos de días, de un procedimiento que se hace posterior, tantos días. No es lo mismo que un primer debate, un segundo debate pase a las 7 de la mañana a que pase a las 11 de la noche. Entonces siempre se hablan de días hábiles. ¿Esos días hábiles es con base a la normativa legal o es propio del código interno? Porque me parece que hay una gran diferencia, pues habría más tiempo si sale el proyecto, el debate sale positivo a las 7 de la mañana que a las 11 de la noche, tendría más tiempo el de las 7 de la mañana. Básicamente son esas dos cosas. Gracias. ¿Algún otro concejal desea hacer alguna consulta, alguna intervención? Tenemos respuesta para el concejal Wilson. Doctor Santiago Peláez tiene el uso de la palabra para darle respuesta al concejal Wilson Arenas. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo a la mesa directiva y a todos los concejales. Con relación a los días, pues realmente no es relevante si es a las 7 o a las 11, porque los días empiezan a correr a partir del día siguiente, ¿cierto? Del día siguiente hábil. Entonces, si es a las 7 o a las 11, igual va a empezar a correr desde el día siguiente los días. Y con respecto a la apelación, pues cuando en una comisión se niega una enmienda o una solicitud de modificación, pues la persona que la propuso y la que le negaron puede proponer la apelación y eso va a plenaria, ¿cierto? En plenaria la deciden si acoplan o no la modificación propuesta. Es, por ejemplo, un acuerdo en donde, a ver, un ejemplo, proponen que no sea un funcionario sino el otro el que decida un asunto y la comisión dice que no, que tiene que ser el que inicialmente estaba el que propone la enmienda insiste en que sea el otro, solicita la apelación y ya en plenaria deciden si aceptan o no esa modificación. No, posterior. Agradecer entonces hoy la socialización y exposición por parte de nuestros jurídicos de la corporación. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Permítame anunciarle que desde el inicio de la presentación han hecho su ingreso al recinto los honorables concejales Andrés Felipe Ruiz Orrego, Juan Pablo Arteaga Cano y Elvi Leonardo Muñoz Morales, para un total de 15 concejales en la sesión. Segundo, lectura de comunicados. Hay una comunicación, invitación de parte del doctor Fabio León Marín Guzmán, es el subsecretario de Ciudadanía Cultural, que anoche fue compartido con los honorables concejales. Es una invitación para que los acompañen en el día de hoy de 3 a 5 de la tarde en un evento en el que se desea por parte de la subsecretaría la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
esperan su asistencia. No hay más comunicaciones radicadas, señor presidente. Gracias, secretario. Continuemos con el orden. Señor, honorable concejal, como fue enviado a ustedes ayer, les envié la copiecita, entonces. Sí, señor, sí. Continuemos con el orden del día, secretario, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a usted, a la mesa directiva, a los compañeros, colegas, concejales. Presidente, secretario, sé bien que estoy afuera. Sí. De pronto el tema de la propiedad horizontal sea un poco difícil llegar por el tema privado, pero en Panorama, un edificio del centro poblado de La Taolaza, ocurre un acontecimiento cada vez que se recogen las basuras. Ellos los dejan, aproximadamente son 12 canecas grandes, sobre la 100B, ¿cierto? Entonces el carro de la basura, cuando va a hacer la recolección, pues entonces obstruye el paso vehicular, y fuera de eso, pues ellos lo sacan desde la mañana hasta que el carro vaya. La petición mía, después de explicar la problemática, es qué posibilidad que ellos en la entrada principal hagan el acopio de la recolección de basura, ¿cierto? Porque ellos tienen su entrada principal arriba sobre la placa de Panorama, sobre la portería principal, pero ¿qué hacen? Lo hacen al lado de la 100B, sobre la entrada peatonal. Entonces quisiera, no sé con qué entidad, presidente y secretario, viendo que esto es un tema de propiedad privada, si es con gobierno o si es con medio ambiente, poder ir a decirles cuál alternativa nos dan para que esto, y es más, estéticamente eso se oye horrible, ¿cierto? Entonces son varias problemáticas las que desecho o los desechos o la basura ocasiona en los días que pasa el carro recolector. ¿Me hice entender? Perfectamente, Bueno, honorable concejal, y si me lo permite, le escribiríamos a la Secretaría de Medio Ambiente. A eso genera problemas de movilidad en la zona también, y a Interaseo. Sí, Que son los muchas gracias. encargados de recoger. Sí, porque créame que lo he venido pues como hablando con los vecinos del sector y no vemos más. Y la otra, pues sí, me disculpan, pero sí pienso que con la invitación que se hace, primero, pues tampoco sabía que había su secretarito de Cultura, porque ahí dice, así dice, ¿cierto? Su secretarito. Sí, ahí dice. Entonces no sabía que lo habían nombrado. Pues, no, vean, estos días me estaban preguntando por las inscripciones de la Secretaría de Cultura. Y yo dije, no, espere que todavía no han hecho nombramiento. Entonces sí, acuñar lo que usted decía esta semana, que por favor nos informen los nombramientos que hacen, porque uno queda como, y más cuando le dan esos cargos pues tan importantes de su secretarito. Entonces era eso la petición, señor presidente, y la primera, y también acuñar lo que decía nuestro secretario, que sí nos tengan en cuenta en los movimientos administrativos para al menos uno saber dónde se refiere y refiere la comunidad. Gracias, presidente y secretario. Con gusto, concejal. Señor secretario. Sí, gracias, presidente. No, honorable concejal. Yo le pregunté ayer a la auxiliar administrativa Mónica, porque efectivamente la administración esta semana nos hizo llegar el documento, el decreto mediante el cual el señor alcalde municipal, doctor Juan Sebastián Abad Betancourt, se reintegra a sus funciones luego de unas merecidas vacaciones. También mediante el cual se nombra a la doctora Edna en calidad de titular de la Secretaría, y también el del doctor Fabio. Y ella me dice que efectivamente sí se los envió a los correos de ustedes, los documentos. O sea, ya estamos al día en esas cosas. Amén, pues ya del error del cargo como tal cometido en la subsecretaría. Pero ya ustedes tienen la información.
Gracias, secretario, por la aclaración. ¿Algún concejal más desea? Concejal William Villa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa directiva, al secretario, el doctor Daniel Guerra, a los honorables concejales, a los asistentes y compañeros del consejo, al doctor Carlos Mario Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy en la sesión, presidente y secretario, para citar para el día lunes a la Comisión Tercera y de Asuntos Legales para la discusión y aprobación del proyecto de acuerdo 001, por medio del cual se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y se dictan otras disposiciones, que está en cabeza de la concejala Natalia y la concejala Patricia, a las 9:00. Y invito a los demás concejales, otros 10 concejales que no hacen parte de la comisión, a que nos acompañen entonces en esa comisión. Muchas gracias, señor presidente y secretario, por el uso de la palabra. Con gusto, señor concejal y presidente de la Comisión Tercera. Entonces, los concejales que no hagan parte de esa comisión, por favor asistir, porque no va a haber plenaria ese día. Entonces, la comisión hará las veces de sesión del día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Señor secretario, queda cerrado el campo de las proposiciones. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, 11 de marzo, sábado, 8 a.m. Feliz día para todos. El señor presidente ha levantado la sesión y cita para mañana, sábado 11 de marzo, 8 a.m. o'clock.